Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque volvemos con historias de EVE Online y nos estamos acercando ya al final de esta sección, por lo menos a un parón bastante grande al final de esta primera temporada, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de la reina de los piratas. Para entender un poco la situación de esta reina de los piratas nos remontamos a 2009, ¿vale? En 2009 empezó el gran momento de las grandes corporaciones. Fuera ya se habían quitado de en medio a cosas como Band of Brothers que tenían los chanchullos, se habían quitado, ya quedaban grandes corporaciones que estaban poco a poco haciéndose más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. No era difícil y cualquier jugador podía verlo que siguiendo una escala descendiente se encontraba con una cosa terrible. Es decir, cogía y tú veías simplemente a los soldados rasos, ¿vale? Los soldados rasos de una corporación. Entonces decías, vale, pero ¿cómo consiguen todos los materiales para mantener una corporación tan sumamente grande? Y descubrían el gran secreto. En ese momento, estoy hablando de eso, 2009-2010, era el gran momento de los bots. Había decenas de programas, de aplicaciones, de cosas así, que básicamente lo que hacían es que tú te quedabas AFK y tenías a mineros mineando y consiguiendo recursos para tu coalición. E incluso había coaliciones que obligaban a todos sus usuarios a tener siempre, constantemente, mediante bots, a mineros mineando para poder costearse todas las naves y todas las cosas. Justo antes, ¿vale? Un tiempo antes, el tema del mineo era algo diferente. Cogía una gran coalición, necesitaba material, entonces modificaba, ¿vale? Movía a toda su coalición con todos sus mineros, ponía gente custodiándolos, ponía escoltas, ponía toda la cosa, entonces se iban a una zona que fuese muy rica en minerales, ¿vale? Que fuese eso, pero son zonas que suelen estar muy disputadas, ¿vale? Incluso tenían que entrar en zonas que eran de rivales, y cogían y mineaban lo más rápido posible y se llevaban todo lo que podían. Esa era la estrategia que seguían hasta 2009, ahora explicaré. Claro, ¿esto en qué desembocaba? En multitud de guerras y batallas por distintos territorios, en peleas, en alianzas rompiéndose, en pérdidas, porque a lo mejor iban a minear y descubrían que una facción contraria se había enterado y estaba esperándole y le hacía una emboscada, ¿vale? Era muy tenso. Entonces 2009 empezó a desarrollarse un nuevo sistema de mineo mucho más seguro. Como he dicho, los bots eran la orden del día, entonces era mucho más fácil coger y minear en los sectores seguros. Recordemos que en todo el centro del universo de EVE Online está una especie de patrullas que son los Concord, ¿vale? Que son como NPCs, ¿vale? Son personajes no jugadores, o sea, controlados por la máquina, que se dedican a proteger a toda la gente que hay ahí. Es decir, en estas zonas centrales, si tú atacas a otra nave, cogen la policía espacial y te destruye. ¿Esto para qué se hizo en un principio? Como ya he comentado en otros vídeos, para que los jugadores que acaben de entrar tengan cierta seguridad y cierta comodidad y tengan ciertas zonas por las que hacer cosas. Pero las coaliciones descubrieron que era mucho más cómodo, muchísimo más cómodo enviar a sus bots y a sus AFKs, a toda la gente a estos sectores que, aunque no había tantísimas, de hecho había muy pocos minerales por coger, era muchísimo más seguro. Y al ser bots les daba igual a las coaliciones tardar 10 minutos que 10 horas, porque al final iban a tener el mismo resultado y solo que no había ningún riesgo porque estaban protegidos por la policía espacial. Teniendo esto claro, la gente ya no se arriesgaba tanto, la gente ya no entraba a tantas peleas, simplemente los mandaba a sectores nulos e incluso veía bots de distintas coaliciones mineando al lado, porque como eran robots programados solo para minear, ni se atacaban ni nada, ¿vale? Era simplemente recursos. ¿Tardaba más? Pues sí, tenían que esperar que se regenerasen los distintos puntos de mineo y toda la pesca, pero seguía saliendo mucho más rentable que arriesgarse a enviar a todas tus tropas a un sector controlado por una banda rival y que la banda rival te pudiese atacar y destruir. Y aquí nos encontramos a Helicity Boson. Helicity Boson es una chica pirata, en realidad su personaje es una chica pirata, él es un hombre, ¿vale? Se llama Martin, vamos, de curiosidad nos vamos a referir a él como ella, y va a ser Helicity, ¿vale? Porque es su personaje en el juego, que era una pirata que se consideraba una pirata buena, era una pirata antisistema, estaba en contra de las corporaciones, ¿vale? De todo este rollo de grandes, todo muy jerarquizado, parecían como grandes ejércitos, tú tenías que servir a tu corporación, no podías jugar por libre, etc. Era como quizás la mayor idea que tenemos en la mente de piratas que vagan libres, están para allá y para acá, van atacando a unos, van atacando a otros, pero siempre sin mucha maldad, sin regocijarse, sino simplemente era su modo de ver el juego. Ella sostenía que básicamente para divertirse en este juego hay que jugarlo. No puede ser que tenga el ordenador con bots
23 horas al día mineando solamente porque te lo están mandando. Entonces cogió a su pequeño grupillo de piratas y en octubre de 2009 cogió y fundó lo que es el Hulkageddon. ¿Qué es el Hulkageddon? Los Hulks son una de las naves más famosas, más tochas para minear. Entonces, básicamente lo que se dedicaron fue durante varios días a destruir a todos estos robots, a todos estos bots y gente que se quedaba AFK con una piedra encima de un botón, pues se dedicó simplemente a destruirlo a costa de su salud. ¿Por qué? Porque iban, los destruían, llegaban los policías y le atacaban. Recordamos que estaban protegidos por los policías, pero aún así empezaron a calcular y vieron que aún así salía rentable, porque como eran bots, que era como un programa que solo podía hacer una cosa, no tenían posibilidad de huir, no tenían ninguna posibilidad de nada. Las grandes corporaciones estaban seguras de que ahí no iba a atacarle nadie, porque las otras grandes corporaciones estaban utilizando la misma técnica, ¿vale? Era como una especie de paz pactada. Entonces llegaron ellos y básicamente en 3-4 días arrasaron con más de 1000 naves. Una puta locura, más de 1000 naves de gente FK o de bots, ¿vale? Y se hicieron con un gran botín, pese a que sus naves fueron destruidas una y otra vez, iban con naves de mierda y a base de eso se hicieron con un gran botín. Entonces en enero de 2010, ¿vale? Unos cuantos mesecitos después, decidió nuestra querida Helicity hacer el segundo Hulkageddon, pero esta vez decidió hacerlo un poco más de gran escala. Cogió y avisó a varios otros grupos piratas, ¿vale? Y les dijo, venid aquí que os voy a enseñar una cosa. Entonces vinieron distintos jefes de distintos grupillos piratas y llegaron a un sector, eso, a un sector de los centrales donde empiezan los jugadores, etcétera. Y dijo, mirad todo ese anillo de asteroides donde estaban recogiendo material. Y vieron algo terrorífico. Los otros piratas se dieron cuenta del problema, porque había literalmente cientos de naves mineando que literalmente se movían a la vez, clac, clac, como una especie de máquina de montaje, porque era todo programa, eran todo bots, no había ninguna persona, había cientos de naves y al otro lado de la pantalla no había ni una sola persona. Y eso a los otros piratas que tenían también un poco la filosofía de Helicity, de decir, coño, que esto es para jugar, que esto es para divertirse, no para crear grandes corporaciones, para intentar hundir la vida, para no sé qué, para hacerlo más, es más para contra. Entonces decidieron unirse todos y formar el segundo Hulkageddon. En este segundo Hulkageddon, y para que los otros grupos piratas que estaban tan perplejos con lo que estaba y lo que se estaba convirtiendo el EVO Online, ¿vale? Esto lo convirtieron un poco en una bandera por el juego. Cogió Helicity y todo el dinero que habían conseguido, que había conseguido su grupo pirata en el primer Hulkageddon, lo que hizo fue repartirlo a modo de premios. Conforme había como una especie de tops, entonces los mejores pues se iba a repartir todo el dinero. Porque su intención era que la gente viese, no tenía ningún plan oculto, no tenía nada más allá de simplemente que la gente se diese cuenta que esto es un juego para jugarlo, ¿vale? Y después de este segundo Hulkageddon empezó el boca a boca y fue impresionante. ¿Por qué? Porque en julio de 2010 se organizó el tercer Hulkageddon. Y esto ya fue una locura, ¿vale? Prácticamente todos los piratas, que no confundir con mercenarios, ahora después iremos a ellos, ¿vale? Son cosas diferentes. Prácticamente todos los piratas del EVO Online se pusieron de acuerdo y destruyeron miles y miles y miles de naves en una temporada. Y claro, conforme estaba siendo el Hulkageddon, Helicity rompió quizás la única regla que tenían los piratas, que es que no había reglas. Básicamente ningún pirata tenía ningún tipo de regla, ningún tipo de deber, y aquí estaban todos por primera vez en la historia del EVO Online haciendo un solo objetivo. Y claro, ahí tenían cierta ventaja porque había pillado un poco a las grandes corporaciones un poco de soslayo, y muchas veces las grandes corporaciones decían, coño, a ver, a las grandes corporaciones tampoco le estaban haciendo un daño gigantesco, porque estamos hablando de naves de mineo que son muy tontorronas, muy fáciles de conseguir, y son naves de mineo que a lo mejor han perdido un día de trabajo, porque las han destruido y han perdido pues todo lo que llevasen recolectado en ese día. No pasa nada, al día siguiente se construían otra nave, la volvían a enviar allí y ya se acababa la cosa, ¿vale? Pero los piratas lo vieron como algo espectacular. De hecho, muchos piratas empezaron a pedirle a Helicity que se convirtiera en la reina de los piratas, que organizase un poco, que organizase a todos los piratas, los grandes piratas hablaron con ella y decían, hostia, organízanos, tú que tienes cabeza, que tienes esto, y vamos a hacer una gran ofensiva contra estas corporaciones, ¿vale? Contra estos grupos. Estaban todos los piratas deseándolo. Había distintos foros. Estaba toda la gente encendida diciendo, es el momento de que los piratas por fin nos pronunciemos y luchemos contra los mercenarios y contra las corporaciones. Y Helicity dijo algo muy claro.
dijo que ese no era su objetivo, que todos los que pensasen eso es que están precisamente, no han entendido absolutamente nada del Hulkageddon, que es justamente lo contrario, ¿vale? El Hulkageddon precisamente es lo que huye de estos grandes grupos intentando hacer grandes movimientos, porque esto es un juego individual y cada uno tiene que ser libre. Y precisamente al decir esas palabras, sin quererlo quizás, se coronó como la reina de los piratas. Y pese a que ella no quería y dice que no iba a organizar nada ni nada, todos los otros grupos piratas la nombraron la reina de los piratas y le rindieron pleitesía. Un momento espectacular. Y llegó el Hulkageddon 4, que fue en febrero de 2011. Este Hulkageddon 4 ya no respondió tan bien con respecto a Helicity, ¿vale? Helicity comentó que quizás estaban haciendo los Hulkageddon demasiado rápido, que deberían de tomarse un poco con calma, pero bueno, como ella no mandaba y los otros piratas tenían otras muchas ganas de esos momentos de incursiones, de luchar contra las naves mineras, y de ahí un poco pues se lanzaron y lo crearon. Y realmente se encontraron con un movimiento anti-ganqueo. Las distintas coaliciones ya se habían enterado, como ya era un movimiento tan grande de piratas pues, a lo largo de todo el mapa, ya había piratas hablando de Helicity, de los Hulkageddon, era algo muy esperado, ya habían preparado distintas tropas para custodiar estos mineros. Y realmente, pese a que salió bastante bien, no salió ni por asomo tan bien como los anteriores, debido a todo lo que se encontraron en contra, tanto por, recordemos, la policía espacial como las mismas corporaciones. Así que empezaron a sospechar un poco del Hulkageddon 5. Se estaban preparando los distintos piratas hablando de cómo iban a hacer el Hulkageddon 5 para que fuese bien, la cosa, ya que habían visto que las corporaciones estaban empezando a tomar medidas, ¿vale? Estaban empezando a sospechar. Entonces, pues Helicity mantenía una serie de cosas, de que quizás debían de ser menos personas, y otros grupos decían todo lo contrario, que deberían de ser más y más y más piratas para así poder arrasar con todas las defensas que tuviera. Y de repente Helicity recibió una infame llamada. Descolgó dentro de la sala en la que estaban hablando, y al otro lado escuchó una voz que dijo: Mittani al habla, querría hablar con Helicity. Mittani de la Gunwar Federation. Mittani se reunió con Helicity. En ese momento, para que os hagáis una idea, Mittani estaba empezando sus planes de crecimiento, sus planes de convertirse en el Imperium, como veríamos después, ¿vale? Le venía bien que los piratas destruyesen a los mineros, porque así lo que hacía era dañar las otras corporaciones y la obligaba un poco más a meterse dentro del Imperium. Así que hizo lo siguiente y dijo: mira, yo voy a dar 100 millones de ISKs por cada pirata que haya matado a 10 mineros. Y Helicity le dijo: sí, ya, pero ¿qué quieres a cambio? Y dijo Mittani: no quiero nada a cambio. O eso dijo. Ahora veremos, ¿vale? Helicity estuvo pensando, sabía que Mittani no es trigo limpio, ¿vale? Sabía que Mittani siempre tramaba algo, pero también no se había comprometido a nada. Y lo bueno que tenía Helicity es que era una pirata. No debía nada a nadie, no tenía territorio, no tenía grandes súbditos, no tenía alguien que le pudiese traicionar, no tenía absolutamente nada. Y realmente dijo: mira, por mucho que tú tengas planeado, Mittani, no me vas a pillar a mí, porque tú estás jugando a una liga distinta en la que son las corporaciones, no sé qué, no sé cuánto, y estos somos un grupo de piratas y estamos arrasando. Así que sí, aceptamos. Y así se produjo el Hulkageddon 5, también llamado el Hulkageddon 5 Unión Diabólica, por la unión de estos dos grandes personajes, ¿vale? En mayo de 2012. Fue un éxito también absoluto y total, y Mittani, aparte de ser que se había comprometido en pagar todo ese dinero, lo pagó, y fue también pues bastante importante. Entonces ya se estaba hablando del Hulkageddon 6, pero se estaba hablando de otra cosa también. Se estaba hablando de una guerra en ciernes. Se estaba hablando de una guerra de las abejas, como le habían denominado algunos, y cómo distintos grupos estaban creando grandes ejércitos para derrotar al Imperium, que se estaba haciendo cada vez más gordo, más gordo, más gordo, más gordo, más gordo. Y al cabo del tiempo, incluso llegó Lenny Kravitz y habló con Helicity. Le dijo Lenny Kravitz: mira, estoy buscando grupos de mercenarios y grupos de piratas, ¿vale? Para luchar contra el Imperium. Así que yo estoy dispuesto, le dijo Lenny Kravitz a Helicity, a pagarte toda una flota totalmente nueva a ti y a tus compañeros para que a cambio me ayudéis a destronarle. Y Helicity le explicó algo que Lenny Kravitz no sabía: la diferencia entre un pirata y un mercenario. Y esto es muy importante. Hemos visto otros grupos de mercenarios en la historia. Los grupos de mercenarios son grupos, como coaliciones, etcétera. O sea, son grupos jerárquicos en el que tienes movimiento, etcétera. Pero se diferencian en que, por regla general, no suelen tener base, tampoco suelen tener una fuente de ingresos estable, es decir, no tienen un grupo de mineros, sino que básicamente se van encargando de hacer distintos encargos, distintas misiones, distintos objetivos para distintas personas, y así consiguen el dinero para avanzar en sus propias naves y toda la pesca, ¿vale? Sin embargo, los piratas son grupos totalmente anárquicos que juegan por jugar, que no le deben nada a nadie,
que a veces hacen cosas a cambio de dinero, pero que se dedican simplemente a saquear por ahí sin dar más explicaciones y siempre en pequeños grupos, ¿vale? Helicity le dijo que no a Lenny Kravitz y muchos de los piratas sospecharon que era por algún tipo de pacto secreto que tenía con Mitani, que también tiene la lógica, coño, Mitani hace un añito o hace 2 añitos se hartó de darnos dinero a los piratas, no vamos a ir ahora en contra de él, ¿sabes? Era un poco el espíritu pirata. Todos los grupos piratas estaban ansiosos por participar en la guerra mundial de las abejas, de una manera o de otra, y estaban esperando que su reina pirata les dijese cuál es el siguiente movimiento. La reina pirata había descartado ayudar a Lenny Kravitz, así que muchos empezaron a decir que básicamente los piratas se iban a poner del lado de Mitani y el Imperio, ¿vale? Entonces llegó lo que tenía que llegar. Mitani le pidió ayuda a la reina pirata. Se citó con Helicity y le prometió grandes recompensas, muchísimas recompensas que no tendría nada que envidiar al Hulkageddon, ¿vale? Y a todas las recompensas que ha dado antes. Le prometió terrenos, las mejores naves, le prometió una serie de cosas a cambio de que luchasen los piratas contra los mercenarios. Pero Helicity sospechaba algo. Desde la reunión de Lenny Kravitz, Helicity había estado empezando a observar un poco cómo se estaba desarrollando esta guerra, ¿vale? Y descubrió incluso toda la armada secreta que estaba formando Killa B para derrotar el Imperium, descubrió todos los movimientos, ¿vale? Y también descubrió que estos movimientos estaban demasiado bien orquestados. Helicity sospechaba que detrás de esta guerra estaba la sombra, estaban los creadores del juego moviendo un poco los hilos por algún motivo oculto, y realmente eso era lo que la reina pirata jamás quería. Estaba totalmente en contra de la sombra, de estos movimientos, de estas grandes corporaciones, de estas grandes y toda esta gente que se estaba olvidando al final de jugar por intentar hacer política, intentar construir un imperio, cuando realmente la gracia del juego era algo completamente diferente. No solo le dijo que no a Mitani, que por cierto se lo tomó bastante bien con respecto a cómo podía habérselo tomado, ¿vale? Entonces aquí las malas lenguas comentan que hubo algún otro pacto oculto del que no se sabe nada, ¿vale? O sea, llegó a algún tipo de acuerdo, pero eso, Mitani se retiró, sino que Helicity aprovechó para publicar una cosa que había conseguido. Uno de los piratas había hackeado la cuenta de uno de los creadores del juego y había encontrado algo, dejémoslo en terrorífico, y Helicity se dedicó a ponerlo y plantarlo en la web. ¿Qué encontró? Encontró el boletín Fearless, sin miedo. El boletín Fearless son una serie de documentos, ¿vale? Una especie de revistita solamente para los creadores del juego, es decir, para la gente que está desarrollando el EVE Online. En esta revista se habla de básicamente las decisiones que quiere tomar la empresa, por dónde van a ir los caminos, un poco pone al día a todos los empleados, ¿vale? De cómo va a ir el asunto. Y filtró este número. Este número tenía un artículo muy comprometido que se llamaba Greed is Good. Básicamente lo que comentaba este artículo era si lo que es el ansia de los jugadores se puede aprovechar, y desarrollaba toda una serie de puntos en los que se hablaba de cómo meter las microtransacciones dentro del juego. En el juego ya hay microtransacciones para comprar objetos puramente estéticos, ¿vale? Es decir, anteojos, ropas, pero nada que influya al juego. Pero este artículo desarrollaba el cómo podían empezar a poner naves premium y todas las cosas para intentar sacarle más dinero al jugador. Y un poco lo que hizo Felicity fue decir, la sombra está detrás de esto y los creadores del juego tienen motivos más oscuros y quizás incluyan estas naves premium para que la gente se deje dinero en la guerra de las abejas, empiece a meter dinero en la guerra de las abejas o en la guerra de la fuente o en la que sea, ¿vale? Y así poder conseguir ganar por méritos que no son propios, ¿vale? Básicamente dejando dinero y enriquecerse. Esto enfadó muchísimo a Felicity, a todos los piratas y a muchísimos sectores. Incluyó, aparte, el que se filtrase esto, llevó a despidos, llevó a reuniones del Concilio Estelar en el que se prometió que jamás se iban a poder comprar naves premium, llegó a muchísimos niveles. Fue muy polémico. Helicity no quiso entrar más en el trapo, ni voy a entrar yo ahora porque eso es otra historia, ¿vale? Lo que es la filtración de la revista Fearless daría por otra historia, porque incluso había hilos moviendo estas cosas mucho más grandes de lo que se parecía en aquel momento, pero eso lo dejaremos para otro momento. Lo importante es que con esto Helicity demostró que esta guerra de las abejas era algo más corporativo, era algo para destapar una cosa superior, que después se descubrió que era para destapar todas estas casas de apuestas que sacasen todo el dinero y así después banearlo y que perdiesen todo su poder, ¿vale? Y decidió quedarse al margen. Una pena, porque los piratas siguen esperando su momento, ¿vale? Lo que son todos los piratas siguen esperando la gran llamada de su reina pirata. Todos los piratas a día de hoy, recordemos que lleva más ya de 7 años de Helicity siendo la reina de los piratas, no hacen
ningún movimiento conjunto. Otros piratas han intentado coronarse como los reyes, pero no, todos rinden pleitesía a la reina pirata, que a día de hoy, que sigue jugando y es muy activa, se mantiene totalmente al margen, ¿vale? Siguen esperando esa llamada a la arma. Helicity ha dicho que cuando toque, tocará, pero que no es el momento. Los piratas piden la vuelta al original, la ruptura de todas estas grandes corporaciones y de todas estas planes maquiavélicos, y el volver a ser un jugador con su nave por el espacio. Incluso hay muchísimas voces dentro de los piratas que piden un Hulkageddon 6, el sexto Hulkageddon, que se quedó esperando, y todos los Hulkageddon salieron en muy cortito tiempo, y sin embargo este sexto nunca llegó. Y a toda esa gente que pedía un Hulkageddon 6, Helicity respondió de la siguiente manera, ¿vale? Os lo leo. Hulkageddon no es un evento de los desarrolladores o de la sombra, es una manera de jugar. Para algunas personas, Hulkageddon nunca acabó, para otras aún no ha empezado. Hulkageddon no es un evento, es un estado mental. No se sabe cuál va a ser el siguiente movimiento de Helicity, si va a haberlo, pero posiblemente cuando lo sea, si se lo está guardando tanto una persona tan inteligente que ha tomado decisiones tan importantes y que ha sido capaz de mantenerse un poco alejada de esta corrupción corporativa a la que Mitani o incluso Lenny Kravitz, que se ofreció a darle dinero a la cara hasta que se hartase y lo rechazó, increíblemente. No se sabe cuál va a ser su siguiente movimiento, pero sí estoy expectante por saber qué más nos tiene que contar Helicity o cuál va a ser su gran momento final, que seguro que vendrá. Espero que os haya gustado este vídeo, la historia de la reina de los piratas, y ya nos vemos mañana con otro. Un besazo enorme. Adiós.